Cerramos esta sesión con la ponencia de José de Nordenfliet, director del Departamento de Artes Integradas de la Universidad de Playa Ancha, Chile, quien nos presenta la ponencia Historia de dos monumentos en Chile, el ascenso del héroe, la caída de un villano y el olvido de Rodar. No sé si tienes un PowerPoint que nos vayas a compartir. José, por favor, adelante. Bueno, primero, obviamente, el agradecimiento a Marie, a Emmanuel, a Arnaud, a todo el equipo de la Universidad de Nanterre, del CEMCA, especialmente un agradecimiento también y un gran saludo a Diana Burgos Viña, quien de todos los que estamos acá es la única que conozco en persona, así que un abrazo para ella. La invitación fue a establecer una cierta análisis comparado entre distintos territorios de América Latina y el Caribe en relación con los procesos de iconoclasia y desmonumentalización. Yo me haré cargo de América del Sur y particularmente de Chile, que es lo que conozco bien, y este tipo de coloquios dan la oportunidad para que uno no solamente sume más antecedentes y establezca mayores precisiones casuísticas respecto de tal o cual caso de estudio, sino que también creo, y me voy a focalizar en eso, en la parte teorética. Bueno, para no divagar más, voy a leer un texto que es muy cortito, que tiene 5 páginas. Primero, los tiempos del patrimonio. Ascender para caer y caer para olvidar. Pareciera que la fórmula para mitigar ese ciclo es lo que evoca el concepto de patrimonio desde nuestras sociedades modernas, instalando un coeficiente de roce que impediría que nos deslizáramos temerariamente hacia el futuro con la rapidez amnésica que algunos anhelan, dejando en ese tránsito a un selecto grupo de elementos de nuestra cultura favorecidos con operaciones que requieren mucha energía para acercarse al objetivo inútil de detener su obsolescencia material. Recientemente, el arqueólogo sueco Jes Wienberg nos propuso el neologismo heritopia, ¿no? Heritage and Utopia, o en buen castellano, utopía patrimonial, precisamente para remarcar lo anterior, desde la paradoja de la obsesión moderna por la preservación y conservación de objetos materiales que positivamente sabemos se van a desintegrar y finalmente no solo perder su forma, sino que sus cualidades más elementales de peso, volumen, materia. Y es precisamente esa pérdida de forma y materia lo que presenciamos en nuestras calles cuando la iconoclasia se manifiesta como una aceleración patrimonial. Esa que la profilaxis hegemónica de los estados nacionales modernos en la región no puede evitar, pese a su histeria patrimonial. Y esa es una expresión de un sociólogo francés, Henri-Pierre Jeudy. Lo que incluso, lamentablemente, se despliega desde ese estado hegemónico con el monopolio de la fuerza. En América Latina y el Caribe, y como les advertía, particularmente en Sudamérica, que es lo que mejor conozco, hay un consenso histórico de que en la primera mitad del siglo XIX y a partir de las disrupciones independentistas, se generaron todos los modelos que se instalan luego en nuestras ciudades, encarnados en una estatuaria pública, diseñada y producida por extranjeros en su gran mayoría, si es que no en su totalidad. Las representaciones corporales de Bolívar, Sucre, San Martín o O'Higgins están allí para probar. Ese flujo monumentalizador cambia de narrativa a efecto de las guerras limítrofes internas, es decir, esas guerras de despojo, ¿no?, y ocupación del territorio de pueblos ancestrales que hacen las naciones independientes, y por cierto, guerras externas, de las que hubo varias, ¿no?, en el acomodo de las actividades extractivistas en favor de las expectativas de inversión extranjera que tenían sometidos a los gobiernos de turno. Resurgen entonces, en este segundo momento, los monumentos, pero en este nuevo ciclo, los modelos serán otros. De la épica de los revolucionarios independentistas pasamos al discurso de los guardianes de unos privilegios de pocos. Ahora será el general Roca en Argentina, ¿no?, el de la guerra del desierto, el genocida general Roca, el mariscal Cáceres en Perú o el general Cornelio Saavedra
la pacificación de la Araucanía. Me encanta ese, ¿no? Oxímoron sería, ¿no? Las matrices corporales de sus réplicas fundidas en metal van a ser, ¿no?, la obsesión por la posteridad de ese progresismo de la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, como hemos visto en estos días, a estos dos ciclos de monumentalización del espacio público debemos sumar un tercero, que muy curiosamente se comienza a infiltrar hacia la segunda mitad del siglo XIX también, muy fuertemente marcado por el hito de 1892, la conmemoración de los 400 años de la llegada de Colón. Y todo lo que dice relación, ¿no es cierto?, con la fetichización de la imagen de Colón, ¿no? Esta suerte de dios factiche, si se me permite la expresión de Bruno Latour. Y ya en el siglo XX, porque esto continúa, ¿no?, con los diversos colonizadores europeos, cuyas andanzas por estas tierras se invocan como símbolo de un nuevo trato con la madre patria. Del despectivo coloniaje, algo que suena muy feo en español, ¿no?, habíamos pasado a la dulzura del periodo colonial. Curioso, ¿no? Y esto, por supuesto, matizando la leyenda negra y abrazando con furor el hispanismo, tal como nos mostraba ayer Arnaud, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora serán cuáles las estatuas: Zavala en Uruguay, el año 31, Pizarro en Perú, como bien detalló Arnaud, el año 35, o Belalcázar en Colombia, el año 37, o Pedro de Valdivia en la Plaza de Armas de Santiago de Chile en un tardío año 1963, ¿no? Todos ellos, ¿no es cierto?, van a ser objetos de bustos y estatuas ecuestres. De estos tres momentos, particularmente los dos primeros, han sido objetos de arrebatos iconoclastas en los últimos años. Aunque igualmente patriarcales y hegemónicos para cualquier observador decolonizado, ¿no?, curiosamente no son los libertadores los que generan monumentos incómodos, son los conquistadores. Por lo que, como comentó ayer también Emmanuel Ferrier, la iconoclasia no podría ser un concepto inhabitual para la historia del arte. El hecho de que la preocupación aparente de mi disciplina no esté focalizada más bien en los procesos creativos y productivos, en ningún caso nos excluye para hacernos a un lado de la evidencia, creo yo, ¿no?, de que para crear y producir se recurra a la destrucción de todos aquellos artefactos culturales que ocupan ese lugar de privilegio, volveré sobre eso, de privilegio, cuyo desmontaje ha movilizado históricamente energías que van desde las pequeñas comunidades a las grandes civilizaciones. Y aquí este primer diagrama, ¿no?, que no me voy a tentar ni expander, ¿no es cierto?, y que es un ejercicio, por cierto, que ya les llamará la atención. Creo que la cuestión de la iconoclasia, y eso es un poco tratar de ordenarme y compartir con ustedes casi en voz alta, digamos, ¿cierto?, un pensamiento. Creo que la cuestión de la iconoclasia, más allá de la evidente etimología y trazabilidad episódica de ella, no es solo el desmonte de una imagen por otra, sino que también hay que considerar, ¿no?, que el lugar se transforma en otro lugar y que incluso la temporalidad se transforma en otra temporalidad. Y aquí el diagrama que proponemos para acercarnos a esto que es bastante complejo, ¿no?, y tratar de argumentar mis observaciones de campo, adapta a lo que el historiador alemán Reinhard Koselleck, ¿no?, propone como los ciclos históricos de aceleración, prognosis y secularización. Es un ejercicio, una tentativa de ver a ver cómo nos sirven estas herramientas que plantea Koselleck para estudiar y para argumentar observaciones sobre este fenómeno, ¿no? Todo lo que nos permitiría, digamos, ¿no es cierto?, encuadrar en esto, ¿no?, lo que he llamado los tiempos del patrimonio, dentro de los cuales veremos que la iconoclasia es parte de una dialéctica, ¿no?, entre continuidad y disrupción, ¿sí? No es solo disrupción, ¿no? Segundo, la próxima imagen, por favor.
un héroe en ascenso. El resultado victorioso para Chile de la Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1883, en contra de Bolivia y Perú, comenzó con una derrota. Una derrota que tuvo tal poder de simbolismo e impacto en la población que su manipulación por el gobierno de la época no se dejó esperar, pues el patriotismo había que alimentarlo con razones, pero también con sensaciones, pero más aún, con muchas almas dispuestas a ir a morir por la patria. Y es que el combate naval de Iquique, ¿no? Que a estas alturas ya no solo para los chilenos es un hecho histórico, sino que incluso un mito nacional, ¿no? Y esto es porque la hipertinesia colectiva, no sé si se acuerdan de esa palabra, ¿no es cierto? Pero la hipertinesia es como esa patología social de los que están preocupados todo el momento, las sociedades que están preocupadas todo el rato de recordar, ¿no es cierto? Y de alguna manera pensar su pasado, digamos, ¿no? Lo que, si de derrotas militares, en el caso chileno, tanto mejor, ¿no? Porque esa es una extraña patología social de refrendar errores, ¿no? Como puntos de inflexión para una suerte de resiliencia colectiva. Bueno, por lo anterior, no es de extrañar, no es de extrañar que la derrota de Prat, ahí está Prat muriendo, ¿no es cierto?, en la imagen anterior, ¿no?, haya tenido una rápida monumentalización, ¿no?, que corresponde a este segundo momento que mencionábamos más atrás, convirtiéndose en un referente ubicado en la ciudad más importante de Chile en el siglo XIX, como no, Valparaíso, en donde, como verán ustedes ahí en esta linda postal de época, el arquitecto Diógenes Maillard, ¿no?, y el escultor Denis Pierre Puech, ambos franceses, junto al escultor local Virginio Arias, pero que vivía en París, se adjudicaron el premio de un concurso público que promueve el gobierno chileno al término de la guerra para diseñar y construir el monumento de los héroes de la Guerra del Pacífico, mismo que fuera inaugurado en 1886. La guerra terminó en el 83 y ya 3 años estaba esto monumentalizado. Arturo Prat, además, ¿no?, devino en el personaje histórico chileno cuyo rostro ha tenido mayor cantidad de representaciones, ¿no?, un verdadero monumento gráfico, ¿no?, las que vemos continuamente reproducidas en distintos formatos, desde láminas escolares hasta incontables monumentos a lo largo de todo el país, curiosamente no siendo él el fundador de la patria, no siendo él tampoco, digamos, cierto, un político, porque nunca fue político, muy curioso, ¿no? Casi todos estos militares del 19 devienen en políticos, ¿no? Él, por cierto, muere, ¿no?, en batalla y por lo tanto no alcanza a serlo, dirá alguno mal pensado, pero yo creo que muy probablemente no lo hubiera sido. Y el caso es que incluso, ¿no?, se nos familiariza tanto que es una figura que aparece recurrentemente en los billetes, ¿no?, hasta el día de hoy, ¿no? Desde finales del siglo XIX hasta el año 2022, ¿no?, todo chileno, bueno, el que tiene, ¿no es cierto?, tendrá un billete con el señor Prat en su bolsillo. Es una cosa bastante impresionante, un verdadero, así como, monumento gráfico. Por tanto, la pregunta aquí, digamos, ¿no es cierto?, es por qué este héroe, ¿no?, no fue objeto de iconoclasia en los pasados sucesos, digamos, de los meses anteriores. Si se fijan, en la imagen anterior, de frente al monumento, un monumento que está en una plaza importante en Valparaíso, y el héroe naval mira hacia el cerro, no mira, le da la espalda al mar, curiosamente, mira hacia el poder político, ese palacio que se ve ahí al fondo, no es el Hotel de Ville, que podría serlo, digamos, ¿cierto?, sino que es la comandancia en jefe de la primera zona naval, es decir, el edificio corporativo de la Marina de Guerra más importante de toda la nación. Es decir, casi armando un espacio allí, digamos, ¿no es cierto?, muy apropiado para desfiles militares y todo tipo, digamos, ¿cierto?, manifestaciones de ese tipo. Pero que a partir de las manifestaciones iconoclastas del así denominado estallido social, ¿no?, se tuvo que salir a defender. Esas vallas que hay allí, ahí es más o menos claro, ¿no? Es decir, con estos alambres como de campo de concentración y qué sé yo. Es decir, se tomaron medidas, ¿no? Y claro, estas son como las explicaciones prácticas, digamos, ¿no es cierto?, de por qué este monumento no fue objeto de iconoclasia. Porque es un recinto de continua vigilancia militarizada, es una tumba de guerra, porque los restos de Prat están allí,
inhumados, digamos, ¿no es cierto? Y está en un área pública que está continua a este edificio, que es un edificio militar. Curiosamente, a la izquierda de vuestra pantalla, un edificio blanco como muy Bauhaus, ¿no? Muy moderno, es el Ministerio de Cultura de Chile. Paradojas, digamos, ¿no es cierto?, ¿no? Del espacio público porteño. Y el asunto es que estas razones prácticas, digamos, ¿no es cierto?, sumados a estos resguardos suplementarios que devenieron con el estallido social, no son todas las explicaciones. Hay una razón simbólica y que es poderosa, ¿no? Prat, este señor Arturo Prat, es lo más cercano a un santo laico, ¿no? Ya sea porque la narrativa lo instaló así, ya sea como porque el pueblo, hablaré de pueblo en el sentido antiguo, ¿no? Tal vez uno debería hablar de multitud en el sentido así como de Toni Negri, pero bueno, hablemos de pueblo en el sentido, ¿no es cierto?, épico, porque el pueblo lo hizo así, ¿no? Lo reconoció como tal, lo validó como tal, ¿no? Por lo que el tiempo patrimonial de Prat fue secularizado, ¿no? En el sentido que decíamos de Koselleck. De hecho, hace unos días, ¿no es cierto?, se confirmó, o sea, hace 15 días atrás, ¿no?, se confirmó esta estrategia de inventar tradiciones, ¿no es cierto?, como diría el viejo Houseman, cuando la Armada de Guerra Naval chilena decide promover una ceremonia de cambio de guardia, que no existía. Bueno, se hacía un cambio de guardia, pero a nadie le daba importancia, ¿no? Ahora se hace un espectáculo de cambio de guardia, ¿no? Y esa es una manera, digamos, ¿cierto?, es una estrategia en donde se aducen hasta razones turísticas, ¿no?, de promoción turística, lo que por supuesto son muy convenientes para una ciudad que está en el catálogo de la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. Tercero, el villano en caída. En la misma Guerra del Pacífico, que se inicia con esta derrota naval del capitán Arturo Prat, pero que como ya vemos termina en una ganancia simbólica, esa guerra se termina con las victoriosas batallas de Chorrillos y Miraflores y además la ocupación de Lima, ¿no? Diría el maestro Andrés Chastel, el saco de Lima, ¿no?, que es una vergüenza nacional para todos los chilenos porque invadimos esa ciudad, digamos esto, hicimos muchas tropelías, no solo iconoclasia, sino que robo y pillaje. Todas operaciones dirigidas por este personaje que ustedes ven monumentalizado aquí, don Manuel Baquedano. Sin embargo, la sobrevida como general victorioso y su arribo al campo de la política, porque por supuesto él no muere en la guerra, llega de vuelta, sano y salvo, e inmediatamente es postulado no una, sino que 3 veces a la presidencia de la República, sin éxito, ¿no? Pero nadie podría decir que no era un político de primera línea, ¿no? Y que, este arribo al campo de la política, curiosamente, alejó su destino de ser carne de estatua, hasta casi 30 años luego de su muerte, ¿no? Y esta imagen que estamos viendo acá, más o menos del momento en que se inaugura el monumento. En 1928, bajo el gobierno autoritario del militar Carlos Ibáñez del Campo, se inaugura este hoy día, ¿no?, mundialmente famoso monumento, que fue diseñado por el escultor Virginio Arias, el mismo de la escultura de Prat, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando todavía había asuntos pendientes derivados de la guerra. De hecho, el Tratado de Lima es del año 1929. Y ese es el tratado que jurídicamente va a poner término a esta guerra. Ayer, Jean Sillot, ¿no?, nos mostraba imágenes del retiro de la estatua de Baquedano, ¿no? En este caso, la iconoclasia, ¿no?, fue interrumpida, ¿no?, por una decisión de conservación invocando la ley, por cierto. La operación consiste en retirar del espacio público al monumento alterado y colocarlo dentro de un ámbito de control y resguardo para proceder con la intervención de restauración y reponer en su lugar hasta nuevo aviso. Hoy día en la mañana me di cuenta que faltan exactamente 50 días para que termine el actual gobierno y nada hace suponer que esa reposición vaya a ocurrir. Aquí la iconoclasia se reveló como una práctica social que, como parte de una enorme transformación epocal, es como la fiebre de un anticuerpo anunciando el malestar en el cuerpo, o el exorcismo de clase para mantener el status quo, en las elocuentes palabras del periodista argentino Marcelo Falco, que es un activista de la desmonumentalización del general Roca
en su país. Y aquí permítanme una disquisición etimológica que me parece muy interesante. En la lengua alemana hay una distinción entre destruir una imagen y atacar una imagen, ¿no? Es decir, la distancia que media entre el efecto de una acción y la intención de esta. Para lo primero, los alemanes dicen iconoclasmus, y para lo segundo, Bilderstrom. Son dos palabras distintas, de distinta raíz etimológica, porque son dos acciones distintas. También, si consideramos que en la lengua portuguesa hay una distinción que a mí siempre me ha parecido muy curiosa entre tombar, que significa derrocar, y tombamento, que significa registrar el monumento. Es muy curioso, ¿no? Cuando uno habla con los colegas, ¿no es cierto?, en Brasil, de estas instituciones como el IFAM, digamos, ¿no es cierto?, ellos están tombando, tombamento, y hablaban de tombar, tombamento, y decían, ¿van a demoler los edificios? ¿Qué están haciendo? No, los están registrando. Ese giro, ¿no? Ahí lo podrá explicar mejor, por cierto, nuestra colega brasilera, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención. ¿Y por qué cito estas dos situaciones etimológicas? Porque creo que nos resultan muy útiles si es que consideramos que en el origen de las movilizaciones sociales en Santiago de Chile, ahí está tombado, ¿no? O sea, está solamente el pie del plinto, ya totalmente, digamos, ¿cierto?, retirada la imagen, y por supuesto una verja, una valla que ponen ahí, que inmediatamente, ¿no es cierto?, fue una pizarra de pintada, digamos, ¿no? Bueno, esta imagen dio vuelta al mundo, ¿no? Casi imperceptible, ¿no? Ahí en el medio de la imagen se alcanzan a ver la indicación del cursor, está el señor Baquedano, ¿no es cierto?, ¿no? Totalmente, bueno, no solamente alterado y resignificado, sino que descontextualizado, digamos, ¿no?, por la multitud. Bueno, ¿por qué digo que estas distinciones anteriores nos resultan muy útiles, digamos, ¿no?, para entender o para tratar de tentar explicaciones, ¿no es cierto?, no sobre el fenómeno social y político que hay acá, que eso sería harina de otro costal, es muy largo, ¿no? Sino que simplemente determinar José, que no, ¿sí? estás en tiempo, José, por favor. Sí, voy. La representación estataria, ¿no? La que estaba en un lugar de referencia, ¿no es cierto?, para esta expresión de la multitud, y que su derrocamiento, o tombar, no se logra, sino que más bien se reemplaza por el retiro programado del registro de sus daños, o sea, por el tombamento, ¿no? Bueno, paso a lo último, ¿no? Que sería básicamente, ¿no?, ver cómo hay un tiempo de lo que Koselleck llama la aceleración, y que dice relación rápido, ¿no?, con la distinción que yo establecía ayer entre patrimonio y arte, que me parece también muy importante en este punto. Como ya hemos comentado en otro texto, ¿no?, la diferenciación entre el arte que funciona como patrimonio y el patrimonio que funciona como arte no es atendido por el Estado, no es atendido y no es entendido por el Estado y sus instituciones encargadas para la conservación patrimonial, las que actúan siempre reactivamente. Eso es un hecho. En cambio, lo interesante aquí es que sí han venido a ser problematizados por el trabajo de aquellos que operan su prognosis desde las prácticas artísticas, adelantando con su crítica política el uso y representación de las imágenes impuestas por la lógica del Estado Nacional. Un solo ejemplo muy elocuente en este caso, ¿no?, es la exposición del artista chileno Bernardo Oyarzáun, que el año 2017, o sea, 2 años antes de todo esto, ¿no?, había propuesto el uso de una palabra de origen mapudungún, que es la palabra funa, ¿no? Uno cree que la palabra funa viene del lunfardo en Buenos Aires, ¿no?, y en la cultura rioplatense, y que significa, ¿no es cierto?, como dicen los argentinos, escrachar, ¿no?, o sea, denunciar, ¿no es cierto?, ¿no?, a alguien. Y sin embargo, la palabra funa viene del mapudungún y significa indistintamente ruina, estiércol, podredumbre, ¿no? La que este artista, Bernardo Oyarzáun, reproduce en su obra. Aquí está, ¿no?, entre todas estas imágenes de esta exposición que se hace el 2007, como ven allí, reconocen, ¿no?, voilà, el general Baquedano decapitado.
Termino. La obra de Rodin, La Défense, ¿no? ¿Por qué tenemos un Rodin olvidado en todo esto, ¿no? Tiene su origen en el concurso para conmemorar la heroica defensa de París contra el invasor prusiano en 1871, ¿no? Y que se presentó un concurso y que no gana el concurso en esos momentos y que muchos años después, en 1920, al término de la Primera Guerra Mundial, los holandeses donan, ¿no es cierto?, a la localidad de Verdún. Y ahí está La Défense con su iconografía. Sin embargo, en su intertanto, en 1883, Rodin decide enviar, ¿no es cierto?, la maqueta de La Défense al concurso este que ganó Arias y los otros artistas franceses. Obviamente, en Chile, ¿no? si esta obra fue, digamos, desconsiderada, digamos, y desclasificada en Francia, obviamente iba a ser desconsiderada y menos posibilidad tenía para ganar un concurso público de estatuaria en un país, digamos, ¿cierto?, como Chile, en esos momentos, que estaba, por cierto, totalmente imbuido en lógicas bastante pasatistas respecto de lo que era el arte. Por tanto, resulta curioso, ¿no?, que esta imagen finalmente queda desestimada, queda olvidada, ¿no?, y que finalmente, ¿no?, y aquí termina la historia, a fines de la década de los 50, la próxima imagen, por favor, ¿no?, el alcalde de la ciudad vecina de Valparaíso, que Valparaíso hoy día es una gran conurbación, que es un balneario que se llama Viña del Mar, decide comprar una copia de la obra a la Fundación Rodin y la instala muy orgullosamente frente al Hotel de Ville de Viña del Mar, ¿no?, en esos momentos. En este análisis, ¿no?, pocos recuerdan que el escultor francés Rodin propuso en su día que la representación en el espacio público que debía conmemorar al heroico Prat tenía que ser su obra La Défense, la que con su desgarradora iconografía sobre el caído resultó una imagen insoportable para un pueblo chileno que en esos momentos está, como hemos dicho, cooptado por el gusto de sus élites. De esta forma, el olvido de Rodin nos recuerda que el ascenso de un héroe no siempre supone la caída de un villano, por lo que la invocación ética del bien común representada por el patrimonio puede llegar a ser su propia iconoclasia, argumento estético mediante, que desde la secularización nos devuelve a la aceleración. Esto es lo que podemos entender como los tiempos del patrimonio. Merci.